Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Vamos a cantar un himno que le comentaba a los hermanos. Refleja lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es la gracia del Señor. No reclamamos tener grandes voces, pero lo que el Señor nos ha dado, lo ponemos al servicio del Señor. Es lo que está en nuestros corazones. Y el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Por eso queremos finalizar este año de una manera que el Señor pueda ver que nos encuentre en nuestro lugar, sirviéndole al Señor, y que con más amor nos encuentre sirviéndole al Señor. Vamos a cantar este precioso himno que el Señor le dio a nuestro hermano Fabián Palma, la gracia del Señor. Amén. Viví
gracia del Señor que nos salvó. La gracia del Señor que nos salvó. Por eso hoy con nuestra alabanza te damos gracias, Señor Jesucristo. Por su gracia es gratuitamente para los que le aman. Por su gracia somos salvos, redimidos y perdonados. Por su gracia somos aceptos de su misericordia. Y también por su misericordia somos inmortales ante las acechanzas del maligno. Gracias doy a Dios por Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Que el Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, cuando aún siendo nosotros pecadores, inmerecedores de su amor, el Señor con su gracia divina nos alcanzó, despojándose de toda su grandeza y de todo su poder, y se humilló y vino a ser uno como nosotros. Es la gracia de Dios que hoy nos ha alcanzado, nos ha arropado. Gracias, poder de Dios, para libertar estas vidas que habían sido condenadas por el pecado, y el Señor en su misericordia nos restauró, nos llevó al principio que es su amor expresado en gracia. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, fuera del plan de salvación, pero el Señor abrió una puerta, Jesucristo, para darnos acceso a la salvación. También es amor. El mismo Dios se hizo carne para justificarnos, santificarnos y darnos el Espíritu Santo, para darnos vida en abundancia. Por gracia sois salvos. Su misericordia, que es más grande que los cielos, nos ha hecho ser participantes de su naturaleza divina y de cada promesa contenida en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Yumeli Sánchez y estoy aquí para dar testimonio de cómo el Señor me trajo al conocimiento de su palabra.
Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y bueno, quiero compartir mi testimonio con ustedes, esperando que sea de bendición. Bueno, cuando tenía como de 8 a 9 años, el Señor me da un sueño. Yo venía en el sueño, vengo por la ribereña. En ese entonces no estaba la ribereña, como a la altura de un semáforo que está antes de llegar a la Caruceña, que es donde yo vivo. Y en el cielo, arriba alto, veo una nube, que es exactamente, no es coincidencia, es exactamente como está la fotografía de la nube, que nosotros, bueno, yo por primera vez la vi en el año 1989, que fue cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Anteriormente yo no la había visto, pero en ese sueño yo vi esa columna, pero no como fotografía, sino como viviente, real. Estaba arriba y yo iba así como que en un carro, algo así, y él me miraba. Yo le veía los ojos, el rostro, pero así igualito como está ahí en la fotografía, pero él me miraba. Eso fue todo el sueño. Bueno, aproximadamente en esos mismos tiempos, tendría yo como 8 o 9 años, o quizás los 9. Eso sí fue una experiencia para mí, fue como el primer llamamiento que el Señor me hizo, algo así. En ese entonces había una ruta de autobús que salían de la Caruceña y pasaban por aquí, por la 34. Cuando el autobús pasa viene por la 16, alguien le da señas, aplaude que se va a bajar. El autobús sigue y casi que se detiene al frente de la puerta de aquí del tabernáculo, pero él sigue un poquitico más quedó como diagonal, pero del otro lado de la acera. Yo venía de pie, porque muchos pasajeros veníamos de pie. En eso que se me va la mirada hacia la entrada del tabernáculo y observo que lo que deduzco es que acaba de salir una reunión. Habían personas afuera, hermanos, hermanas, habían niños, habían jóvenes como de mi edad, habían adolescentes, yo tenía como 9 años. Cuando yo observo eso, sentí una atracción, pero demasiado fuerte, una atracción que me decía, bájate, bájate. Era como de bajarme y abrazar a esas hermanas, a las niñas. Entonces, la misma atracción como que se me era, bájate, bájate. Yo decía, no, ¿cómo me voy a bajar? Yo era una niña muy, muy tímida. Yo decía, pero ¿cómo me voy a bajar si yo no conozco a nadie? Yo contestaba dentro de mí. Y todavía sentía la atracción, bájate, bájate, bájate. Y yo, no, ¿cómo? Y miraba, y bueno, en eso el pasajero que se iba a bajar bajó, arranca el chofer, y me quedé mirando y triste porque no me bajé. Esa fue una experiencia que me pasó inolvidable. Bueno, eso fue como la edad de 9 años. En el transcurso de mi niñez, mi juventud, fui leyendo la Biblia. Como les dije, mi mamá nos instruyó yo creía que la verdad, yo decía que la verdad era la Iglesia Católica. En ese entonces yo no tenía conocimiento, ignoraba las cosas de Dios y de su palabra. Resulta que un día, como de 15 años, estaba buscando algo en mi casa que mi mamá me mandó al cuarto donde guardaba las cosas. Y viendo que yo me cansé de buscar y buscar, no conseguí, como descansando, me quedo quieta y miro un cajón, está una Biblia, bueno, nosotros, una Biblia católica, porque decía católica. Y nunca en mi vida había leído una Biblia completa. Y en eso yo la vi, me acerqué, la tomé y la abro. En lo que la abro, se me abre en Éxodo 20. Y empiezo a leer, donde Dios le está hablando a Moisés, dándole los mandamientos, y empiezo a leer los mandamientos. Cuando yo llego a este mandamiento que dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de... Cuando yo leo ese mandamiento, yo me asombré, yo dije, Dios mío, pero si esto es lo que hacen en la iglesia.
adorar imágenes. Para mí, en ese momento, cuando yo leo todo ese mandamiento, es como que si se me quitó de mis ojos un velo. A partir de ahí, yo dije, no, en la Iglesia Católica no está la verdad. Entonces, automáticamente, esto no se lo expresaba yo a mi mamá, eso lo estaba viviendo yo dentro de mí. Y automáticamente dentro de mí, no automáticamente, sino que yo creo que fue a partir de ese entonces que empezó dentro de mí una búsqueda. Yo quería la verdad, buscar la verdad, yo quería saber la verdad, dónde estaba Dios en verdad. Y empecé dentro de mi corazón, era como un clamor, una búsqueda. Y fue transcurriendo los años y eso no se apagó, sino que fue creciendo dentro de mí. Me sentía dentro de mí como un vacío. Sentía un vacío, como algo hueco, como una necesidad de ser. Y a la vez sentía que yo quería servirle a Dios y que sirviéndole a Dios iba a sentir la llenura, pues que se me iba a quitar ese vacío. Como a la edad de 18 años, estaba asistiendo a una campaña cerca de la casa de mi hermana, una campaña evangélica cristiana de una denominación. Estuve asistiendo, de lunes a sábado ponían películas y los domingos predicaciones. Terminó la campaña, me invitaron a sus casas, a unos cultos, comencé a ir. Pero en mi corazón era una búsqueda, yo quiero saber dónde está la verdad. Y recuerdo que en un culto de un domingo estaba predicando a alguien y entonces estaba haciendo el llamamiento y uno de los hermanos se me acerca y me dice que pase adelante y que reciba al Señor. Yo le digo que yo no quería hacerlo porque yo tenía dudas, yo quería saber cuál era el bautismo correcto, si era en el nombre del Señor Jesucristo o en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él me dice, no, es lo mismo. Pase adelante, pero en mi corazón no. En mi corazón era la verdad, yo andaba buscando, era la verdad. Si iba a dar ese paso porque ya yo estaba viendo que, o sea, el llamamiento era más fuerte. Yo quería hacerlo con certeza. Entonces, resulta que pasan los días, los meses, y yo, Dios mío, yo buscaba dentro de mí, pero yo no conseguía. Yo veía que me hablaban por aquí o sea, veía hermanos de diferentes iglesias, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y veía que se contradecían en lo que decían y cada uno, o sea, me presentaba como la verdad, pero se contradecían unos con otros. Eso me causaba más confusión. Entonces, en mi corazón había ese clamor, pues yo quería la verdad, encontrar la verdad. Un día, leyendo la Biblia, leía los evangelios, solamente los evangelios, y pasaba Apocalipsis porque no me gustaba leer mucho. Y cuando leí Apocalipsis, llegué a leer todo el libro de Apocalipsis, y quedó en mi corazón una escritura. Eso quedó como un sello porque nunca se me olvidó, que es la última hojita de la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, donde dice que yo protesto a todo aquel que escucha, que oye las palabras de esta profecía. Si alguno le añadiere, yo le añadiré las plagas que están escritas en este libro, y si alguno le quitare, Dios le quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En base a eso, yo creo que fue que eso me ayudó a aumentar mi búsqueda hacia la verdad. Bueno, finalmente parecía como que dentro de mí yo no encontraba la verdad. Y el llamamiento era, o sea, el deseo de servirle a Dios era muy fuerte. Hasta que parece como que dentro de mí yo dije, como que estaba a punto de entregarme así al Señor sin tener la certeza de si esa iglesia, si ahí predicaban la verdad como era, la palabra de Dios como era. Cuando Dios en su soberana gracia me envió a mi hermano mayor, él vivía en el Zulia y él nos visitaba así rara vez, como 2 veces al año. En esa ocasión nos visitó y cuando está en mi casa y nos encontramos, mi hermana le dice, ay, qué bueno, Rafael, que viniste.
porque Yusmeli se va a meter evangélica, esa fue la expresión de mi hermano. Y él dijo, qué bueno, Yusmeli, eso está muy bueno, pero tiene que tener cuidado. Y entonces me dice, ¿tiene que tener cuidado? Sí, y ahí empezó a hablar. Cuando él empieza a hablar, me empezó a decir que hay muchas sectas religiosas, que cada una hace su propia interpretación de una misma... O sea, empezó, eso no fue mi hermano, eso fue el Señor en mi hermano, dándome la palabra exactamente lo que yo andaba buscando. Cuando él empieza a hablarme, él me habla de que estamos en la séptima edad, en la Odisea. Él mismo hizo que yo misma leyera el Apocalipsis, donde habla de la edad de la Odisea. Entonces él me presentó la palabra, o sea, el mismo Señor lo utilizó a él, dándome la palabra y dándome la palabra revelada. Cuando yo escucho todo eso, yo sentí en mi alma como que si mi alma dijera, esto era lo que yo andaba buscando. Y sentí una satisfacción tal que se acabó la búsqueda, en ese sentido. Se acabó la búsqueda, recibí paz, pues en ese momento cuando yo escucho todo lo que él me está diciendo, la palabra de Dios, leyendo la misma Biblia. De ahí en adelante, bueno, ya yo tenía 21 años. Cuando me entero que mi vecina, una anciana, ella se congregaba. Yo empiezo a buscar, mi propio hermano me dice, hay una iglesia aquí que predican la palabra de Dios puras, que no le agregan y no le quitan. El pastor se llama Galdona, pero no recuerdo su nombre, me dijo él. Entonces cuando me dice el apellido Galdona, me pareció familiar y recuerdo un folletico que a mí me habían regalado. Cuando unos meses antes, no sé qué tiempo antes, en una ocasión que me fui a reunir con una compañera de clase, estaba estudiando un curso, yo llego, mi compañera está hablando, una señora está hablando con ella, y cuando yo llego y me acerco, me doy cuenta que la señora es una hermana y le está hablando la palabra de Dios. Esa fue la segunda vez que yo escuché la primera vez que yo escuché la palabra de Dios. Cuando yo le escucho a ella, la hermana que le está hablando a mi amiga, todas esas palabras, ella le hablaba de que el Señor estaba preparando un pueblo, así como una novia, como cuando el novio le dice a la novia que se prepare, así el Señor venía a buscar una novia pura. O sea, ella le estaba hablando la palabra, pero esa palabra que le hablaba a ella, esa la absorbiera yo. Yo sentía como cuando un bebé tiene mucha hambre y se toma su biberón con desesperación. Así sentía yo que eso me llenaba. Pero ella habló hasta cierto punto y yo quedé con el hambre, pues, con el hambre y la sed de la palabra, y hasta que fue la ocasión cuando el Señor me envía a mi hermano. La hermana me había entregado un tratadito y no era casualidad, era que lo habían repartido aquí mismo en el tabernáculo. Y cuando mi hermano me dice así, yo voy y lo busco, y cuando lo encuentro, sí, era el mismo, exactamente. Me dijo, Yusmeli, ve a esta iglesia. Él me dijo, esa es la dirección, ve. Bueno, se fue mi hermano, quedé en la casa. Empecé a buscar a alguien, a preguntar de mis vecinos quiénes, para ver si alguno se congregaba con el pastor, el hermano Galdón. Y fui a una vecina, le pregunté, ella me dijo, no, mi pastor no se llama así, pero somos los mismos, te invito. Yo se lo agradecí, pero no, nunca fui, porque en mi corazón decía que no era ahí donde me había invitado mi hermano, o me había sugerido mi hermano. Hasta que tuve la oportunidad, mi mamá averiguó, y mi vecina que estaba más cercana, la hermana Guillermina, ella se congrega aquí, y me mandó a decir que como no, que con mucho gusto, que cuando yo quisiera viniera. Y bueno, fue cuando vine para acá, para el tabernáculo, y recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Bueno, espero que este testimonio sea de bendición a todo aquel que oye o que ve a través de este medio, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean adultos. Espero que sea de bendición y que sea un estímulo, pues, para que
ustedes también puedan, y les invito que ustedes puedan recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y van a encontrar la paz que su alma desea. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Reconociendo la hora de la visitación del Señor. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, esperando en el Señor para que la administración del Espíritu Santo, la cual es deseada y esperada siempre en cada culto especial, pueda darnos la porción de la palabra para que cada uno de nosotros reciba lo que necesita. Cada uno necesita una parte de Dios. Hay un mensaje general y un mensaje personal, y en todas debemos estar alertas. Debemos estar alertas ante lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros, porque el Señor, este es el tiempo en que el Señor, como nunca antes, está revelando su palabra y manifestando su voluntad en medio de su pueblo. Y cada uno de nosotros tiene que tener el oído espiritual abierto y nuestros sentidos espirituales alertas ante lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Estamos conscientes que cada persona tiene sus planes, hablando humanamente. Hay personas que tienen proyectos de negocios, de viajes, de familia, en lo cual está bien, nada en contra. Pero si hay algo que debemos nosotros empezar a preocuparnos, es de nuestra posición en la palabra, nuestra posición en Cristo. A veces nuestras posiciones delante del Señor son posiciones muy superficiales que se basan en conceptos muy religiosos. Y el Señor en cada culto especial, Él nos habla. Él nos habla cuando escuchamos un mensaje del profeta, cuando escuchamos un mensaje de nuestro pastor, porque Dios toma los labios de ese hombre y el corazón de ese hombre para poner el sentir de Dios. Si no toma su corazón, toma sus labios, seguro, porque Dios está hablando, y por eso usted no debe menospreciar, porque no es el hombre, es el Espíritu de Dios en el hombre. Qué maravilloso es si ese propósito, esa visión de Dios fuera la visión de ese ministro. Pero el Señor sabe quién cree y quién no. Quién está dispuesto a hacer la voluntad del Señor y quién quiere hacer su propia voluntad, quiere seguir su propio camino, quiere trazar su propia meta, quiere lograr sus propios objetivos. Y eso el Señor lo ve, el Señor lo juzga, el Señor lo pesa y el Señor lo sentencia. ¿Sabe usted eso? El Señor ya tiene una opinión con relación a su visión, si es contraria a su palabra. No se encuentre usted resistiendo al Señor, porque esa es la sentencia del Señor. Cuando el Señor nos habla que usted con sus ideas o con su visión personal, denominacional, no se halle resistiendo a Dios. Eso sí es tremendo. Que nosotros digamos que le servimos al Señor Jesús, que digamos que vivimos para el Señor, pero que nos hallemos resistiendo al Señor. Eso es algo triste, algo que es inconcebible para un cristiano, pero que muchos, por no abrir su corazón al Espíritu Santo, no disciernen lo que Dios habla, no disciernen el tiempo, no disciernen la hora, no disciernen el sentir de Dios, lo que Dios quiere. Muchos no están unidos a Dios, no conocen a Dios. Aunque hablan de Dios, aunque predican de Dios, no sienten lo mismo que el que dicen que es su esposo. Ojo, eso el Espíritu lo ha hablado varias veces. La esposa, cuando tiene años viviendo con su esposo y lo conoce y
ya ha aprendido a saber cómo es Él cuando Él está contento, cuando está preocupado, cuando está triste, cuando está enojado. Ella lo conoce. Así debería ser la novia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo. Ella debe conocer al Señor. Ella debe saber lo que Dios desea. Ella debe unirse al propósito de Dios. No solamente conocerlo, esa es una parte, eso está bien. Pero unirse al propósito de su esposo en una unidad perfecta. Que lo que Él diga, ella lo diga. Que lo que Él busca, ella lo busque también. Que lo que Él está procurando alcanzar a través de su pueblo, ella también trabaje junto a su esposo, junto a nuestro Señor Jesucristo, para lograr ese objetivo. Que Él no encuentre gente extraña, que Él no encuentre gente divorciada de sus pensamientos, ¿no? Esta es la hora de la unidad de Dios con su pueblo. No es un cliché ni es un eslogan. Debe ser una realidad en nosotros, porque solo así entenderemos el tiempo en que estamos viviendo. Solo así entenderemos, pueblo del Señor. Delante de nosotros, Dios está hablándonos de diversas maneras, acerca de diversas razones, aspectos de nuestras vidas, aspectos de nuestra visión como iglesia, de nuestra posición como iglesia, que el Señor está interesado en conocer y en hablar y en hacer que nosotros, no solamente en el hablar de lo que Dios pudiera decir, sino que nosotros despertemos, todos nosotros, a esa realidad de lo que Dios demanda de nosotros y nosotros respondamos y nosotros le digamos sí al Señor. Que tengamos una conferencia matrimonial, hermano, una conferencia matrimonial con Dios, para que Él hable con franqueza a su esposa. Yo creo que los esposos se hablan con franqueza, ¿cierto? Dios puede hablarnos con franqueza a nosotros, lo que Él desea. Pero ¿estará usted dispuesto a unirse a la visión de su esposo? ¿Estará usted dispuesto a remar, utilizando esa expresión, junto a Él, hacia la misma dirección? ¿O usted quiere formar un círculo y excluir a aquellos a los que usted no le agrada, o a los que no quiere bajo ningún concepto tener compañerismo por diversas razones? ¿Sabía usted que usted corre un riesgo, que al hacer un círculo y dejar gente afuera, usted pudiera estar dejando al Señor afuera? ¿Se recuerdan lo que el Espíritu nos habló? Que muchos han echado al Señor Jesucristo de sus iglesias y no lo saben. El Señor está tocando la puerta de su propia casa. Fíjense, usted puede hacer un círculo y al hacer ese círculo, usted pudiera hacer fuera al Señor Jesús. Pero cuando uno habla con esos hermanos que hacen círculos, ellos dicen, no, esos hermanos creen de una manera que yo no creo, y yo no quiero que me contaminen y contaminen a mi iglesia. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, que pastorea una iglesia y que está en una iglesia, ¿qué clase de experiencia tiene usted con la doctrina? Porque si su experiencia está basada en enseñanza, existen grandes posibilidades de que lo engañen, porque no está basada en la revelación. Si está basada en la revelación del Espíritu, es muy difícil que el enemigo lo engañe a usted. Porque la revelación le muestra, Dios le muestra cuál es la verdad. Y usted está seguro, usted está claro de cuál es la posición que usted debe de asumir como creyente. Fíjense, usted está claro de la posición que debe asumir como cristiano, como creyente. Usted, al pararse en la palabra, al pararse en la revelación que el Señor le ha dado, usted es capaz hasta de dar su vida. Ahora, si su experiencia es, así me enseñó mi pastor, así me enseñó mi iglesia, así me enseñó mi denominación, o
que usted lea un folleto del hermano Branham y usted le da una interpretación y dice, yo lo creo así. ¿Cómo se aborda o cuál debe ser nuestra actitud ante una posición así? Debemos probar que lo que nosotros creemos es la verdad, porque Dios vindica es la verdad, no vindica ideas ni mentiras. Dios no vindica ideas ni mentiras, Dios vindica es la verdad, la interpretación de Dios. Dios es su propio intérprete. Por eso, la diferencia entre el ministerio del hermano Branham y sus predicaciones era que lo que predicaba le fue revelado por Dios y él esperaba en Dios y Dios vindicaba lo que él predicaba. No era el hermano Branham, no era la sabiduría del hermano Branham, no era la inteligencia o la astucia del hermano Branham, no, era a lo que se rindió. La revelación vino a él y él proclamó la verdad. Y esa verdad se hizo uno en él. Y esa verdad la vemos en la vida del hermano Branham, en palabras y en hechos. Uno ve la unidad de la palabra en el hermano Branham y así tiene que ser con nosotros, hermano. Todos nosotros estamos llamados a reflejar la unidad con la palabra, en hechos, en palabras, no solamente en lo que usted predica. No que si usted pega 3, 4 gritos detrás de un púlpito, eso lo hace un predicador especial, no. Detrás de ese grito yo quiero ver qué es lo que usted refleja con relación a lo que grita, a lo que usted habla, a lo que usted dice. La novia se debe hacer uno con la palabra. Y ese es el mejor evangelismo que existe, porque este evangelio será predicado a toda criatura, a todos los confines del mundo por testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de que Dios vino a la tierra y se ha hecho uno a través de ese hombre y de esa mujer. Cuando usted se hace uno con la palabra, nos convertimos en evangelistas perennes, el cual Dios ve siempre y que el hombre también ve. Cuando alguien quiera señalarnos, Dios vindica a ese hombre o a esa mujer, porque la verdad se ha hecho uno con ese hombre y esa mujer. Ahora, no tropiece con las fallas y los errores de los hombres, porque ¿quién más que tuviera errores y fallas que David? ¿Y cómo lo llamó el Señor? Un hombre conforme al corazón de Dios. Dios no se equivocó, ojo. Sé que muchos le han dado ese pensamiento. Lo que la palabra dice es inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que David, un hombre que si usted lee estaba lleno de fallas y errores, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque pese a todos sus fallos y errores, él quería hacer la voluntad de Dios y él buscaba obedecer a Dios, él buscaba agradar a Dios. Él tropezaba, se caía, se volvía a levantar y seguía adelante. Buscaba que su vida se hiciera uno con Dios. Así tiene que ser la novia. Él estaba preocupado, era sensible a la voz de Dios, sensible en obedecer la palabra. ¿Así es usted? ¿O usted condiciona obedecer a Dios en base a sus propios intereses? Ese es un examen que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. La novia tiene que hacerse uno con la palabra. Uno en hechos y uno en palabra. Porque si usted no es un predicador, hermano, y obviamente usted no lo es, hermana, usted debe hacerse uno, usted predica. Aunque usted no predica detrás de un púlpito, usted predica con su vida. Usted es una predicadora, hermana, y usted que no ha sido llamado a predicar la palabra en un púlpito, en el ministerio de predicación de la palabra, aún así usted predica, porque su vida es un testimonio. Es un testimonio. Sabía que en aquel día, en el día de
la visitación de Dios, en donde Dios traerá cada obra a juicio. Dios va a condenar a muchos hombres y mujeres por el testimonio recto y puro y por las palabras de verdad de hombres que predicaron la verdad y de hombres y mujeres que la vivieron. ¿Se dan cuenta? Dios va a tomar esos ejemplos y nadie podrá refutar que es mentira, porque Dios está avalando ese testimonio. ¿Se dan cuenta? Dios está avalando esa predicación. Dios está avalando ese mensaje hablado y predicado y vivido. No es lo mismo que usted vea una predicación de un hombre o la predicación vivida de un hombre y de una mujer y usted la condena a que Dios diga, esa es la verdad. Ahora, ¿por qué no lo ven hoy? Porque muchos hombres y mujeres están cegados. Como hoy, hablando con un precioso hermano, él dijo algo que es cierto. La luz abrió los ojos a muchos, pero cegó a muchos también. Que no sea el caso de usted que se ha cegado. Que la mucha letra haga que usted no vea a Dios, hermano. Que la mucha letra, que la luz que está irradiando el Espíritu Santo a través de su novia, no lo ciegue a usted y que no le permita ver a Dios. Que lo haga tropezar porque usted no lo está viendo con los ojos de la palabra, con los ojos del discernimiento espiritual, sino que lo ve con ojos naturales, con ojos carnales. Dios está hablando. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque estamos al final de un año y Dios está hablando a muchas gentes. Dios, escuchen bien, Dios está dando testimonio de esa verdad a través de las predicaciones, a través del testimonio de hombres y mujeres. Este año Dios ha multiplicado las vías por las cuales Dios intenta llegar a aquellos a quienes está llamado llegar la palabra. Porque hay dos tipos de gentes a los cuales el Señor, o tres, a los cuales Dios le habla. Uno es al mundo, uno es a la iglesia y otro es a la novia. Son tres pueblos, pero los tres tienen distintos objetivos y distintas visiones, y el plan de Dios con los tres es completamente distinto. Porque Dios conoce el fin del camino. Dios conoce quién es de Él. Dios conoce quién es su novia. Dios conoce quién lo ama. La palabra que es predicada a través de el mundo entero llega a diferentes corazones, y muchos ante la luz se están cegando y se van a la oscuridad y se van hacia un precipicio. Para ellos no hay salvación, porque están rechazando la palabra y le han dado la espalda abiertamente al Señor. Para que pueda venir el fin, este mensaje debe ser predicado a toda criatura a través del mundo por testimonio. Recuerden, antes que venga el fin, debe ser predicado. Y con el avance de la tecnología de hoy, es muy difícil que alguien no haya escuchado la verdad, ya sea el testimonio predicado, el testimonio hablado, testimonio testificado por alguien o el testimonio vivido. Una de esas tres predicaciones tuvo que haber visto cada persona aquí en la tierra. Fíjense, Dios es justo. La condenación no viene si primero Dios no le da el testimonio de la verdad.
Y muchos solo oirán la verdad y allí tienen que tomar una decisión. A otros Dios va a dirigir que un amigo, una persona amiga de ese pecador o de ese religioso, le testifique de la verdad, y esa persona, al escucharla, el Espíritu estará allí, si es la verdad, para revelarle la voluntad de Dios y que Dios pueda libertarlo de esas cadenas de mentira, de engaño. Pero él tiene que tomar, o ella tiene que tomar una decisión. Y muchos verán el testimonio de hombres y mujeres que se han parado por la verdad y que la verdad se ha hecho uno. Y al verlo, aunque esa persona no les diga nada, su testimonio es una predicación. No se les olvide eso. Nosotros no somos cualquier gente. Nosotros somos la palabra hecha carne, a los cuales, escuchen, como el Espíritu nos habló hace algunas semanas, tiene ya que estarse manifestando la fe de rapto, o sea, la fe que agrada a Dios, el testimonio que agrada a Dios, la predicación que agrada a Dios. Como Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es su testimonio, hermano y hermana. Predicador, lo que usted predica le agrada al Señor. Miembro de iglesia, lo que usted manifiesta le agrada al Señor. Amigo pecador, lo que usted hace en el mundo, su vida que vive en el mundo, le agrada al Señor. Usted puede decir que el testimonio de su vida, el testimonio de lo que predica, el testimonio de lo que hace, le agrada a Dios. Usted pudiera decir que sí, pero el que dice que sí o que no es Dios, porque Dios es el justo y fiel juzgador. Sus juicios son fieles y verdaderos. Él no dice mentiras, lo que Él dice es la verdad. Y cada uno de nosotros debemos reconocer el día y la hora de nuestra visitación, porque puede venir de cualquier manera. Puede venir en un culto, puede venir el testimonio de alguien, puede venir en una predicación, puede venir con el testimonio recto de su vecino y su vecina. Hermano, debemos tomar decisiones en base al testimonio de Dios, porque recuerden, no hay manera de que usted se escape a eso. De hecho, va a llegar la hora, y esa hora ya está, ¿sabe usted eso? En que el mundo entero ya no tendrá excusa, ya no la tiene, ya la sentencia de Dios ha sido dada. Y ya comenzó Dios a preparar el momento en que todas las cosas serán concluidas, en donde el Señor renovará esta tierra, en donde el Señor reclamará los 144,000 de Israel. Las partes de las escrituras que no se han podido cumplir, porque la novia gentil todavía está aquí en la tierra, están a punto de cumplirse. Y las partes, las escrituras, las profecías, porque no habrá una sola profecía que caiga en tierra. Todas se tendrán que cumplir, todas, absolutamente todas. Las que corresponden a la iglesia gentil va a tener que obedecer, así quiera por las buenas o no quiera por las malas. ¿Se dan cuenta? No hay manera de escapar. No hay manera de evitar el plan de Dios. Por muchos planes personales que usted pudiera hacer, por muchos proyectos egoístas denominacionales que usted pudiera tener, no podrá escapar ante la realidad de lo que el Señor ya ha dicho que hará. Por eso, al finalizar este año, usted quien me escucha en esta hora,
debe responder al llamado de Dios en su visitación. Estamos en la hora de la visitación del Señor. Dios está advirtiendo, Dios está llamando, Dios está exhortando para que tomemos decisiones y para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora o lo que ya se comenzó a decir. Les invito a que lean junto conmigo Lucas, el capítulo 19, desde el versículo, ya les digo, Lucas 19, desde el versículo 37. Lucas 19, desde el versículo 37, y con su permiso, voy a tomar un poquitico de agua. Qué bueno es el Señor, que en predicaciones como esta, Dios abre la puerta, móntate en el arca, sube al arca que es Jesucristo, ocupa tu lugar en el cuerpo de Cristo, haz mi voluntad, arregla, haz lo que tú sabes que tienes que hacer. No menosprecie el llamado de Cristo, de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios está llamando para que tomemos decisiones para la gloria de su nombre, para que nuestras decisiones sean las que Dios quiere, las que le agradan a Dios. Lucas, el capítulo 19, desde el versículo 37. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, Jerusalén, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a orar para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú siempre nos adviertes, tú nos hablas, porque tú nos amas. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas también sabemos por la palabra, tú conoces a los tuyos. Tú conoces dónde están tus hijos, tanto los que están en el patrón de adentro de la tela como los que están en el patrón de adentro, los que están en el patrón de afuera. Cada uno tendrá que ocupar su lugar. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente cuando tú trazaste la línea de predestinación, a ti te plació incluirnos adentro, Señor, de tu bendición, en las heredades más hermosas, las más exclusivas, las más bendecidas, Señor, dentro de tu reino, Señor. Porque la novia, cuando tú trazaste en tu cordel de predestinación, a tu novia tú le diste heredad en el reino.
Y ciertamente, Señor, si hay alguien que no tiene esa heredad dentro del reino, que empiece a comprar esa parcela de una vez y que no desmaye hasta que lo consiga. Porque tú quieres darnos, Señor, oh Dios, nuestro lugar en la palabra. Ayúdanos a ser libres de los engaños del mundo y que cada uno podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos en esta hora, Señor. Háblanos a todos nosotros, que todo cuerpo enfermo sea sanado y que toda alma oprimida y cegada por la mentira sea libertada en esta hora. Y que tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Reconoce el tiempo de tu visitación. Así llamaría yo este tema, como un tema de examen para este tiempo que estamos viviendo, en que, aunque eso es relativo, porque recuerden que si vamos a lo técnico, cada día es un nuevo año, porque hoy estamos exactamente un año después de lo que estuvimos valga la redundancia, hace un año. Lo que pasa es que en el calendario se ha enseñado que esta es la fecha que finaliza un año de numeración y comienza otro año de otra numeración, del 2024 al 2025. Pero en realidad el Señor tiene su propio calendario, ¿sabía usted eso? Dios se basa en su propio calendario, no en el calendario del hombre. Y eso es algo muy tremendo. Por eso es que esa expresión del hermano Branham es más tarde de lo que usted piensa. No se basa en el calendario de nosotros, imperfecto, humano, sino en el calendario de Dios. Porque el calendario de Dios, ¿sabía usted que las profecías se cumplen exactas y perfectas? ¿Sabía usted eso? Que ninguna profecía se cumple, que ninguna profecía deja de cumplirse. Que si el Señor nos abriera el libro de la vida, el gran libro de la redención, y nos permitiera ver las fechas de toda profecía, usted viera que están perfectamente alineadas al calendario de Dios, hermano. Dios no se atrasa ni un segundo, ni un minuto, ni un microsegundo. Ese calendario está perfecto, hermano. Y uno dice, el Señor tarda en venir. Claro, porque se está basando en el calendario terrenal de la tierra, imperfecto. No, dicen desde hace años que estoy escuchando que Cristo viene y no ha venido, dicen algunos burladores. Pero si el Señor, por revelación, nos mostrara el libro de la redención, en donde están las fechas anotaditas, hermano, anotaditas de toda profecía. ¿Sabía usted que ya aparece hasta la hora, el minuto, el segundo y el año en que se van a cumplir? Por eso que cuando... Imagínese esto. Cuando el Señor le dijo a Abraham que por medio de Sara, su mujer, iba a tener a su hijo, Abraham le creyó a Dios y él esperó el cumplimiento de esa promesa. Era una profecía. Pero si el Señor le hubiera mostrado el libro de la redención, le hubiera mostrado que la fecha de cumplimiento de esa promesa era dentro de 25 años. Ahora eso no lo sabía Abraham, pero Dios sí lo sabía. ¡Ojo! Dios sí lo sabía, que en el gran calendario de Dios, en el perfecto cumplimiento de la profecía de Dios,
Estaba anotadito el día, la hora, el segundo y el año en que se iba a cumplir. Por eso, la posición de Abraham se basó en la fe, en lo que Dios dijo. El Señor no le dijo, esa palabra se va a cumplir dentro de 25 años. No le dijo eso. Él le dijo, se va a cumplir, vas a tener un hijo. Y el Señor, obviamente, al decirle que iba a tener un hijo, eso es algo que se iba a cumplir porque Dios no dice mentiras. Ahora, al decirle eso, pero no decirle cuándo, le dijo, ¿me vas a creer? ¿Vas a esperar el cumplimiento de esa promesa? ¿Me vas a honrar durante todo ese tiempo, manteniendo un testimonio de fe consciente de lo que yo te he prometido? ¿Vas a testificar a los vecinos, a tu familia, a los hermanos de la iglesia, a todos, que yo te prometí que te iba a dar un hijo? ¿O vas a decir, bueno, Dios lo dijo, pero yo creo que se le olvidó? O como dicen algunos mundanos, Dios tiene muchas cosas que hacer para preocuparse por decirte algo a ti. No, sus ojos están atentos al clamor de sus hijos. Pero Dios no le mostró la fecha a Abraham, sino que le dijo que él lo iba a hacer. Ahora, la novia, nosotros tomamos a Dios por la fe y le creemos a Dios por la revelación. Dios nos lo dijo, Dios nos los habló, Dios nos lo reveló y nosotros lo creemos y debemos vivir en base a esa profecía. Una vida que pruebe que creemos. Hermano, el testimonio de un hombre y una mujer es el testimonio de fe que le creyó a Dios y que está aparejándose y que está alerta, porque como él no sabe, Abraham, y usted no sabe la hora en que el Señor ha de manifestarse, usted está en alerta. Pero el Señor le da señales. El Señor le dice, prepárate, prepárate. Prepárate, hijo, porque estoy a punto de hacer algo. Dios en su misericordia nos alerta. Justo ustedes sabían que cuando ustedes leen la historia de Abraham, el Señor justo antes que se cumpliera los 25 años, y Abraham se mantuvo después de 25 años creyendo y esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Sabía usted que Dios le dijo a Abraham, sé perfecto? Hermano, ¿qué quiso decirle? Completa tu fe, que tu fe sea perfecta. Te falta poquito. No le quiso decir la fecha. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sé perfecto, que tu fe sea perfecta, que tu testimonio sea perfecto, que tus obras sean perfectas. O sea, lo que comenzaste, termínalo, hermano. Lo que comenzaste, termínalo. Lo que comenzaste a creer, hasta el final. Lo que tú dices creer, manténlo. No importa lo que alguien te critique, lo que alguien te diga. Si todos te dan la espalda, si todos hacen círculos y te dejan por fuera, mantente creyendo hasta el final. Porque si esa palabra te la dio el Señor, Dios va a vindicar y va a bendecir tu vida. Y va a cumplir lo que Él prometió. Por eso, cuando Él da una promesa, Él no dice cuándo se va a cumplir. Y Él ama, hermano, escuchen muy bien lo que estoy diciendo. Sabía que Él ama, Él siente un gozo cuando Dios dice algo y su pueblo se mantiene perseverando porque Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y ven que ese pueblo se mantiene en palabra y en hechos, manteniendo un testimonio de fe, agradando a Dios. ¿Se dan cuenta?
que ante las pruebas, las luchas y las dificultades, ellos se mantienen creyendo, y Dios le dice, como le dijo a Satanás con relación a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre, varón justo y recto, apartado del mal? Hermano, o sea, él me cree, él me creyó, él está dando testimonio de mí. Y me imagino que así ha dicho el Señor con cada hombre y mujer a través de las edades. No has considerado a mi hijo, no has considerado a mi hija. Recto, él me ha creído, se ha mantenido con sus vestiduras limpias, se ha mantenido creyendo, se ha mantenido testificando de mi verdad, manifestando mi verdad. Hermano, está luchando la buena batalla de la fe, está resistiendo. Escuchen, está resistiendo lo que el diablo le insinúa, lo que el diablo intenta decirle para mentirle, para engañarlo. Él se guarda, y él combate a su peor enemigo, que es él mismo, buscando agradar a Dios, hermano. Buscando agradar a Dios en todas las cosas. Que cuando el Señor vea su testimonio, él pueda decir: a mí me agrada. A mí me agrada, porque él me cree. Porque él está manifestando que me cree. Hermano, qué tremendo el Señor. Aquí aparece en Primera de Pedro, el capítulo 2. Fíjense lo que dice la Escritura. Fíjense. Vamos a leerlo desde el 11. Fíjense. Primera de Pedro, el capítulo 2, acerca de lo que se está diciendo. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, hombres que este no es su reino, que al que Dios llamó se ha guardado del mal y ha empezado a caminar un camino de fe. Os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está peleando la buena batalla. Fíjense, porque el contraste viene con el versículo siguiente. Porque el creyente tiene la lucha con el diablo y contra la carne. Es una constante batalla todos los días, pero ese pueblo está peleando y está venciendo en el nombre del Señor Jesucristo, porque le cree a Dios. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, escuchen, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Fíjense, se lo voy a leer de la nueva versión, porque por la nueva versión puede ser que se entienda mejor. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque al final, como el que vindica es el Señor, todos tendrán que dar testimonio, que el testimonio, que lo que Dios les reveló era la verdad. Pero a algunos será para condenación, para otros será de liberación. ¿Se dan cuenta? Usted que cree este mensaje, nosotros sabemos lo que el profeta dijo, que cuando entre la última simiente, pero
no sabemos cómo va a entrar la última simiente. Si va a entrar por el testimonio de la predicación, si va a entrar por el testimonio de una palabra, de un testimonio, un evangelismo personal que usted le diga o le hable de Cristo a alguien, o el testimonio de su vida vivida, de su vida reflejada, el testimonio de su vida, de su conversación, de su comportamiento. ¿Sabía usted que algunos no van a creer por mucho que usted les hable, sino que algunos van a creer por lo que ven, por lo que perciben? Usted va a encontrar toda clase de personas y debemos estar preparados para que, ya sea por medio de la predicación, si es un ministro, por medio del testimonio personal o por medio de nuestra vida vivida, en cualquiera nuestro accionar tenga un impacto. En todo debemos ser una fuente para que el Señor, a través de nosotros, escuchen, porque no lo va a hacer a través de la naturaleza, ni a través de los pájaros, ni a través de los animales, no, lo va a hacer a través de sus hijos. Ellos son el vehículo para que Dios visite, hermano. Lo que usted predica, lo que usted testifica, lo que usted vive, lo que usted cree, es Dios hablando a los corazones. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones, para que el hombre y la mujer, al ver el testimonio de Dios y oigan el testimonio de Dios, puedan decir: esa es la verdad, que Dios tenga misericordia de mí, y puedan arrepentirse de todo corazón y le puedan pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo y sus vidas sean cambiadas. Que al ver el reflejo de la vida de nuestro Señor Jesucristo en usted y en mí, la gente pueda decir: yo también quiero ser un cristiano, una cristiana, yo también quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cuando lo oyen a usted predicar y el Espíritu habla a través de ese predicador, de ese pastor o de cualquiera del ministerio quíntuple, digan: Señor, tú me estás hablando a través de tus siervos del ministerio quíntuple. Esa palabra era para mí. Esa palabra que habló el hermano era para mí. Y yo debo tomar una decisión en base a eso. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos han pospuesto decisiones que a través del año, a través de predicaciones, a través de testimonios, a través de testimonios personales o de vidas que han dado testimonio de la verdad con su testimonio y su conducta y su conversación? Dios le ha hablado y ha pospuesto decisiones, sino que las ignora. No haga más eso. En este momento en que estamos llegando casi al final de un año, sería excelente que a partir de ahora usted tome la decisión correcta, porque usted no tendría excusa, yo no tendría excusa de decir que, pero ¿cuándo estuvo el Señor? ¿Cuándo le vimos? ¿Cuándo Él nos habló? ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo Cristo dijo eso? Yo no lo vi, porque la luz te cegó. Pero si en tu corazón hubieras tenido el deseo de ver a Cristo, Dios te hubiera presentado un hermanito y una hermanita, hermano, y te hubiera dicho: Cristo está aquí y Dios también quiere hacerse uno contigo. Dios quiere hacerse uno contigo. Dios quiere predicar a través de ti, hermano, si eres llamado por Dios. Dios quiere testificar a través de tu vida, porque muchos
están pasando por situaciones como las que tú estás viviendo. Y al tú vencer, vas a inspirar a otros a vencer también. Si Él tomó a Dios en su palabra, yo también voy a tomar a Dios en su palabra y voy a vencer el pecado y la incredulidad de este mundo. No tranquemos las bendiciones de Dios por nuestra indolencia, nuestra incredulidad, nuestro conformismo, nuestra frialdad, nuestra tibieza. Al hacer eso, le cerramos no solamente la puerta al Señor, sino que cerramos la vía por la cual Dios va a visitar y a testificar de la verdad a muchos. Hay profecías que solo se van a cumplir con usted o por medio de usted. Pero Dios quiere que usted esté en el lugar correcto, hablando lo correcto y en la posición correcta. Hermano, no se trata de hacer un servicio a su manera o a mi manera, no, sino de hacer una labor perfecta cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjense lo tremendo de Israel. Israel esperaba al Mesías por siglos, miles de años. Y fíjense cómo Israel ha sido un pueblo tan celoso al guardar las tradiciones, que pasaron otros 2000 años y han sufrido persecuciones y vituperios y se han mantenido porque Dios ha honrado esa fe. ¿Se dan cuenta? Te dirá, pero es que rechazaron al Mesías. Pero recuerden que ellos están cegados por usted y por mí, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Porque Dios no lidia con dos grupos al mismo tiempo. Dios ahorita está haciendo el último llamado a los gentiles. Dios ahorita, a través de su novia gentil, está haciendo los últimos llamados, está haciendo las últimas visitaciones a individuos, a iglesias, a países, a través de esos humildes hombres y mujeres, a través de las predicaciones que ahora, para el cumplimiento completo de esa profecía, ahora por medio de las redes sociales puede llegar en tiempo real a cualquier parte del mundo. Dios, a través de su novia gentil, de su esposa gentil, está llamando a los suyos a través de esas tres vías: testimonio de la predicación, testimonio de la predicación personal, testimonio personal, el evangelismo personal, y a través del testimonio de nuestra vida unida a la palabra. Porque si usted y yo nos unimos a la palabra, lo que vamos a reflejar es la palabra, lo que vamos a hablar es la palabra, lo que vamos a manifestar es a Dios, al Cristo resucitado. Y no es solo decir que yo creo el mensaje, no, sino que el Espíritu, el mensaje esté en mi corazón, o sea, el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabía usted que esa es la verdadera expresión? Cuando el mensaje esté en mi corazón, es cuando el Espíritu Santo esté en su corazón. Porque si el Espíritu Santo no está en su corazón, entonces la palabra no está allí. Está en la mente. Y necesita estar en el corazón para que haga el efecto completo, hermano. Para que Dios pueda transformar nuestras vidas, se requiere que el Espíritu, o sea, el mensaje, la palabra, pueda tener acceso a nuestros corazones. Por todas partes Dios nos testifica. Israel, un pueblo religioso, un pueblo celoso de la ley, tenía los hombres más religiosos del mundo.
los hombres más guardadores de la ley del mundo, a los que se les había confiado la verdad. El único pueblo en el mundo. Ningún pueblo podía decir que tenía la verdad. Tenía pequeñas porciones de virtudes reveladas, pero no todas. Toda la tenía Israel, la tiene Israel. ¿Y qué pasa? Dios había prometido que les daría un Mesías. En la profecía de Dios estaba escrito, en el libro de las profecías de Dios, hermano, estaba escrito con la fecha, la hora, el minuto y el segundo y el año. ¿Y qué pasa? Israel falló en reconocer el día de su visitación, porque exactamente en el tiempo del Señor se manifestó el cumplimiento de la profecía. Era la hora del cumplimiento de la redención de Israel. Esa era la hora. Pero Dios permitió que Israel fuera cegado, que la luz que habían recibido los cegara, hermano. Nuestro Señor Jesucristo manifestó la palabra en hechos. ¿Quién me redarguye de pecado? Nadie en Israel podía redarguirlo de pecado. Podían acusarlo de pecador, pero realmente no tenían pruebas para acusarlo de pecador. Y al final, Dios dio testimonio de lo que Él dijo y lo que Él manifestó, que sí era cierto. ¿Se dan cuenta? Las verdades de Dios no necesita que usted las defienda o que yo las defienda. Dios defiende su verdad. Dios quiere que nosotros lo creamos y lo testifiquemos. Y se haga uno en nosotros y Dios mostrará la verdad. ¿Se dan cuenta? Israel estaba viendo el cumplimiento de la promesa y la hora de su visitación, pero no lo reconocieron. Antes se cegaron, antes le dieron la espalda y antes crucificaron al maestro. Fíjense lo triste cuando alguien no reconoce la hora de su visitación, hermano. O usted abraza la verdad y se hace uno, o la crucifica. ¡Qué tremendo! O usted se hace uno con esa palabra y la abraza y la cree, o usted la crucifica, usted le da la espalda, usted la combate, usted la resiste. No hay puntos medios. No hay puntos medios. O usted ama la verdad de Dios o usted la desprecia. O la ama o la desprecia. Usted tiene que tomar una decisión. Porque la hora de la visitación, como en los días de Israel, está en el tiempo gentil hoy. Hoy, como hizo nuestro Señor Jesucristo, muchos están llorando porque hay un rechazo a la verdad. Muchos se sienten y nos sentimos rechazados por la actitud de muchos ante la verdad que Dios ha revelado. Pero el Señor es el que respalda su verdad. Ahora, no rechace la hora de la visitación de Dios. Porque vendrá el Señor a través de la vindicación de su Espíritu en la fecha que Él ya ha determinado y que usted y yo no sabemos, pero que Dios sí sabe. Y allí será
un momento terrible para algunos, cómo le dieron la espalda al Señor. Debió haber sido un momento terrible para la generación de Noé. 120 años de predicación. Noé soportó 120 años de burla. Noé soportó 120 años de risas. 120 años en donde la sociedad culta de aquella época y científica empezaron a hacer círculos de tal manera que prácticamente no tenía creyentes, solo sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras. Eso sí es terrible. La generación de Noé no conoció la visitación. De seguro sí reconocerían, pero después que fue raptado el testimonio de Enoc, y empezaron esa generación a construir pirámides a diestra y siniestra. Esa es la razón por la cual hoy en día descubren pirámides y pirámides y pirámides. Querían imitar a la de Enoc, la que construyó Enoc en Egipto, lo que hoy llamamos Egipto. Pero ¿qué pasa? Enoc fue el hombre de Dios. Enoc fue vindicado por Dios. Pero cuando Dios levantó a un pastor, hediondo oveja. Yo le comentaba a una hermana, hoy, hermana, es verdad que los hermanos Branham hablaba que los pastores huelen a oveja. Sí, hermano, eso es horrible, dice, huele horrible. Porque un jovencito aquí tiene sus ovejitas. Y cuando él trabaja con sus ovejitas, huele, llega oloroso a oveja. Imagínense un pastor oloroso a oveja, no a perfumito, no a un traje de último de las modas de París, no, sino un pastor que olía a oveja de aquí a 10 kilómetros. Diciendo, va a llover, y nunca había llovido. Fue tal el rechazo cuando vieron esa arca allí construida. Ese es un fanático, ese es un loco, ese es una secta. No se unan a esa secta. Pero resulta que la siguiente etapa del ministerio de Enoc era Noé. Pero no lo reconocieron. Noé se hizo uno con esa palabra. Nadie sabía que eran 120 años, pero Dios sí lo sabía. Y Noé, en su paciencia, se mantuvo creyendo, hasta el día en que el Señor dijo, llegó la hora de separar la verdad de la mentira. Llegó la hora de decir quién me servía y quién no. Y todos aquellos predicadores piramidales a través del mundo fueron excluidos porque no reconocieron el día de su visitación. Solo ese pastor hediondo a oveja y recontra más oloroso, porque Dios le mandó 2 animales, el machito y la hembrita de cada especie sobre la tierra. Si los hombres no lo creen, Dios levantará creyentes de esas sillas, de esas piedras, los hombres que menos parecen. Las mujeres que menos parecen son los que van a manifestar la verdad. Que los que conocimos, que andaban como hablamos, el Espíritu habló, que se arrastraban como serpientes en el mundo sumergido, ahora son hombres y mujeres santos y santas de Dios. ¿Cómo va a ser Dios a través de esos hombres y mujeres? Dios conoce a su pueblo.
Y cuando esa generación rechazó la hora de su visitación y vino la hora de la vindicación, comenzó la lluvia y todos allí a lo mejor intentaron guindarse del arca. Ábrenos, Noé. Pero no pudieron. No pudieron resistir. Porque Dios había cerrado la puerta. Hermano. Yo me imagino que intentarían abrir el arca, pero no pudieron. Abre, Noé, tú estás adentro. Pero Noé no podía hacer nada. Noé a lo mucho les pudo haber dicho: ustedes se burlaron de Dios en la hora de la visitación, cuando Él manifestó su verdad a través de la predicación, a través de la vida de Noé, que se hizo uno con su predicación. ¿Se dan cuenta? A lo mejor Noé se iba repartiendo folleticos con el arca. Entra el arca, viene un diluvio, y a lo mejor lo tiraban al suelo y se reían de Noé. Y todas las denominaciones empezaron a hacer círculos y a sacar a Noé. Pero Dios hizo un círculo y lo incluyó a él. Hermano, no pase por alto la hora de la visitación de Dios, porque es la hora de responder al llamado de Dios. Cuando usted lee en la Biblia, Mateo era un recaudador de impuestos sentadito, y a lo mejor su corazón ardía cuando veía al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor nada más, dice la Escritura, se paró y le dijo: sígueme. Y exactamente eso fue lo que hizo Mateo. Se paró y lo siguió. Hermano, esa era la hora de la visitación de Mateo. Ahora, ¿cuál es la reacción hoy ante la visitación de Dios? Recibiremos al Señor y lo alabaremos como hicieron ellos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. O dirán: crucifícale, crucifícale. Solo dos respuestas puede dar el hombre ante la visitación de Dios. Tal vez usted no diga con palabras: crucifícale. Pero cuando usted prefiere la religión, cuando usted prefiere vivir su propia vida, cuando usted le da la espalda al amor de Cristo, al llamado de Cristo, usted le está diciendo al Señor: crucifícale. Lo crucifica, usted lo crucifica. Usted se asegura de que no le llegue más, lo pone en un madero. Ahora, en este tiempo, Dios te está haciendo un llamado a ti, hermano religioso, amigo pecador, hermano de la novia. Dios está llamando a orar, a aparejarnos, a arreglar. Cada uno sabe lo que tiene que arreglar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. El Espíritu ha dado testimonio de cuál es su voluntad. Pero ¿qué haremos ante esta visitación del Señor? Lo recibiremos, nos haremos uno con el Señor. Llevaremos el vituperio del Señor o crucificaremos al Señor. Responda a esa pregunta en este nuevo año que está por comenzar, y la decisión que usted tome determinará su destino y su posición en el futuro. ¿Estará dispuesto a aceptar el llamado del Señor cuando le dice: ven, obedéceme, haz mi voluntad, recibe mi espíritu?
arregla lo que tienes que arreglar. No estés lleno de amargura y de ideas denominacionales y de ideas personales, raíz de amargura. Esta es la hora, dice el Señor. Estaremos dispuestos todos nosotros a responder al llamado del Señor para comenzar un nuevo año con una visión renovada, con más fuerzas y ocupando nuestro lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Amigo pecador, ¿estarás dispuesto a abandonar esa vida de pecado y arrepentirte de todo corazón y recibir el bautismo del Espíritu Santo, ser limpio de tus pecados, bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo y vivir para Dios? Amigo religioso, ¿estarás dispuesto a abandonar tus ideas que limitan al Señor, que limitan a Dios moverse y manifestar su carácter, su vida y su poder hoy en esta generación? Dios espera por nuestra respuesta. Tomemos la decisión correcta, la decisión por Cristo. Haré una oración por cada uno de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque en esta hora de visitación tú conoces nuestros corazones. Señor, ayúdanos a responder con amor a tu llamado, Señor. Que puedan haber decisiones de hombres y mujeres que respondan a tu llamado y que nos hagamos uno más con tu palabra, desechando toda contaminación de espíritu, de cuerpo. Oh Dios, cualquier incredulidad que esté en nuestros corazones sea quitada y que tú nos hables a cada uno. Tú nos perdones a todos, Señor, nuestras faltas, nuestros errores. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad más que nunca hoy, Señor, y que cada uno de nosotros podamos hacer lo correcto, manifestar lo correcto y hacer exactamente tu voluntad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo, esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Esta palabra se hará uno con tu novia y hará la obra para la cual tú la has predestinado, Señor, en esta hora, en este tiempo de visitación. Tú tendrás tus frutos, recogerás tu simiente, tu trigo, Señor, porque son tuyos y tú los pagaste y tú compraste nuestras vidas, Señor, y te pertenecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana en este caso va a ser el culto de 31, va a salir un poquito más tarde de las 9, pues por ahí después de las 9 de la noche. Estén en expectativa a la hora en que el culto del 31 en la noche va a salir, y para que podamos gozarnos a través de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo, y en los demás días, a las 6 de la tarde, la predicación de la palabra. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, en la hora en que el Señor nos visita en la oración y comparte con nosotros y oye nuestro clamor por ese avivamiento, por ese Espíritu Santo, que cada uno de nosotros que hemos descuidado la oración, nos sumemos al llamado del Señor, a la visitación de ese llamado, ese clamor, para que nos unamos más y más en oración. Y los domingos a las 9 de la mañana, este martes va a ser también el culto público a las 9 de la mañana, y los domingos a las 9 de la mañana, el martes 31, se me había olvidado, el martes 31 a las 9 de la mañana habrá servicio transmitido, igual que los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, reconozcamos la hora de la visitación del Señor. Que este año comencemos con más amor
y un mayor esfuerzo por servirle al Señor, haciendo una profunda limpieza en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a todos a ser cada día más sinceros con el Señor y a hacer su voluntad para que Él se sienta agradado y podamos manifestar esa fe de rapto, el testimonio que agrada a Dios. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.